Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días. La delegación de la Unión Europea en Honduras nos ha solicitado este espacio de frente a frente para advertir sobre los riesgos que enfrenta la integridad de la información en el país en medio del aumento de la desinformación, el uso masivo de las redes sociales y el avance de la inteligencia artificial. El organismo señala que durante las elecciones de 2025 se intensificó la circulación de contenido no verificado y campañas de influencia digital. Como ejemplo, cita el caso de Honduras Gate. Una serie de audios filtrados divulgados en abril del año 2026 que presuntamente revelan operaciones de manipulación informativa e injerencia política. Este informe también destaca que Centroamérica se ha convertido en un espacio de competencia geopolítica donde potencias como Rusia y China han ampliado su presencia a través de la diplomacia digital, la cooperación mediática y la difusión de narrativas afines a sus intereses. Para fortalecer la capacidad de respuesta ante estos fenómenos, expertos internacionales desarrollarán en Honduras una serie de conferencias y seminarios dirigidos a periodistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es brindar herramientas para identificar campañas de desinformación, comprender su impacto en la opinión pública y fortalecer la resiliencia democrática del país. Buenos días a todos, buenos días a todos. Miren el panel que tengo hoy aquí en Frente a Frente. Voy a comenzar de izquierda a derecha. Marc Marginedas, periodista español del periódico de Cataluña. Te quiero decir, Marc, que el primer periódico que yo veo en las mañanas de España, porque no sé si es atrevido a decir que son mis referentes. ¿Ah, sí? En la lectura internacional son mis referentes. Claro que yo vengo y ahora con tantas facilidades que tenemos de traducción, comienzo viendo el New York Times, Washington Post, pero cuando en mi lengua quiero saber cómo amanecimos, el mundo, el país, inclusive ABC te cuento, pero en el periódico de Cataluña he visto mucho profesionalismo y desde hace mucho tiempo. No sé si trabajas ahí ahora mismo, ¿trabajas? Estoy en estos momentos ahí trabajando. Pues mi felicitación. Pues Tiene un gran periódico. Muchísimas gracias. Fuera de esa actitud independentista políticamente que tiene gran parte de Cataluña y de la que tu servidor no está de acuerdo, pero ese es otro rollo. El periódico tampoco está de acuerdo con eso. Te quiero decir algo. Es lo que más admiro. Le miro una posición más neutra a este periódico de Cataluña. Por eso te felicito por el periódico. Y tienen una competencia fuerte también, ¿no? Es la vanguardia, que es la competencia. Con la vanguardia. Pero yo personalmente, o sea, para mí ha sido un privilegio trabajar en el periódico. Me he sentido muy libre a la hora y con muchísimos, siempre me han dado muchos recursos para investigar lo que yo investigo, que son fundamentalmente lo que llamamos injerencias rusas en la política tanto de España como del espacio hispanohablante, ¿no? Yo he viajado mucho por América Latina, hemos expuesto campañas de manipulación y desinformación en México, hemos expuesto lo que está sucediendo en Argentina, que es muy, muy intenso. Además, todo es siempre, digamos, de una forma oculta, y que solo cuando lo expones es cuando verdaderamente le consigues quitar hierro y consigues, digamos, impedir que esas autocracias que intentan arrastrar a países de América Latina a un modelo en el cual no exista una democracia, no exista equilibrio de poderes, no exista justicia independiente, pues digamos consigues frenar y limitar su acción perversa. Y te felicito por algo más. Fíjate que no lo has identificado todavía. ¿Qué es? Por andar ese pin de Honduras. Por andar ese pin de Honduras. Nos tiene aprecio. Te felicito, Marc Marginedas. Muy bien, te felicito.
Ahí me lo dices quién te lo regaló. Yo creo que será tuyo. Pues será tuyo al final. Me lo llevaré, seguro. Me lo llevaré. Estoy seguro que ese hondureño te dirá, llévate este pin de mi país. Una bandera, un pin de este país tan bonito y tan precioso. Con esto de Honduras Gate, a mí me han reclamado aquí. Hay mucha gente, porque no creas, en el periodismo somos juzgados con una facilidad enorme y solo nuestras conciencias nos dicen cuál es el comportamiento que tenemos frente a las cámaras, frente a una computadora, frente a una laptop, frente a un teléfono celular. A mí se me ha ofendido por no haber debatido todavía ese caso de Honduras Gate. ¿Por qué no toque esos temas? Y siempre les he dicho, porque no estoy convencido que todo lo que se dice en esos audios haya sido verificado plenamente y de manera profesional, que hayan pasado por un peritaje profesional, no privado. Y entonces yo creo que en todas partes del mundo nos pasa eso. Una parte de la población que nos ve, que nos escucha, que nos lee, diciendo ese es un mal periodista, es un periodista que defiende la oligarquía, o ese es periodista de extrema izquierda. Y yo por eso no he debatido todavía en Frente a Frente, pese a la gente que me ofende de que por qué esos audios donde con Benjamín Netanyahu, con Donald Trump, quieren dominar hasta el planeta, me dicen unos. Pero bueno, eso va a ser parte del debate, por eso los invito. La periodista Erika Reija, periodista y politóloga especializada en relaciones internacionales, geopolítica y análisis de desinformación, lleva más de 20 años cubriendo la actualidad global para Televisión Española. ¿Sigues en Televisión Española? Ahí seguimos, buenos días. Tengo mis reclamos. ¿Sí? Tengo mis reclamos para la TVE. Tengo mis reclamos, pero por favor, no te ofendas. Yo no soy responsable. Sí, yo sé. Yo sé. Era mi principal medio informativo. Sé que siempre ha tenido la influencia política del PSOE, de los populares y todo. Porque mira, aquí han venido muchos periodistas, directores de RTV, los presentadores, muy buenos periodistas, en tiempos de los populares, en tiempos del PSOE, a capacitar a periodistas hondureños. Yo he estado al menos en unas 4 capacitaciones. ¿Te acuerdas de aquel gran presentador que para mí es un buen periodista? Pero bueno, seguía instrucciones del PP, aquel que palabrió las siglas de una organización obrera en España. Sí, le recuerdo. Recuérdame el nombre que se me escape en este momento. Creo que se refiere usted a Alfredo Urdaci. Alfredo Urdaci. Aquí estuvo Alfredo. Conversamos 3-4 horas con Alfredo después de una presentación que hizo en nuestro colegio de periodistas. Pero bueno, no está malo que le digas ahí a la junta directiva, consejo de administración de RTV, ¡ey, cuidado con lo que están diciendo de nosotros en el mundo! Hay una percepción de que estamos demasiado inclinados defendiendo los intereses del Partido Socialista Obrero Español. Que conste, yo era uno de los admiradores hace algunas décadas del Pedro Sánchez, de Rodríguez Zapatero, pero hoy estoy contrastando la democracia que defienden ambos. Pero no importa, Erika. Es una lucha permanente que tenemos siempre los periodistas, el defender nuestra libertad de expresión y el rigor de nuestro trabajo en cualquier medio. Y por supuesto en un medio público pues también es un desafío importante el mantener nuestra independencia siempre del gobierno. Y sé cómo luchan desde adentro por mantener esa independencia. Luchamos. Sí, así es. Sé cómo luchan. Por alguna razón, algo he leído hoy en la página digital de Radio Televisión Española que no me sentí bien, pero tranquilos todos. El tema es otro aquí en Frente a Frente esta mañana. Raúl Ortiz, aquí a mi derecha. Raúl es un periodista y especialista en comunicación digital con 20 años de experiencia en medios informativos, agencias de publicidad y relaciones públicas. Durante su ejercicio profesional se ha desempeñado como reportero, consultor, director digital y responsable de contenidos para medios y empresas de México y Centroamérica, manteniendo el objetivo de informar a través de nuevas tecnologías y experimentando con la forma de emitir mensajes, manteniendo el rigor informativo y periodístico. Y ese caso de Honduras Gate, si en América Latina hay un tipo
que ha investigado esos audios es Raúl Ortiz. Hola, mucho gusto. Gracias, Raúl. Y no te estoy alabando así solo por hacerlo, yo lo sé. Así que Honduras, hoy van a tener en sus comentarios, en su información, alguien que nos va a decir cuánta verdad, cuánta media verdad, cuánta mentira, cuántas falsedades, cuánta ambigüedad pueden haber en esos audios. Aquí estamos sin ningún prejuicio para el tema y muchas gracias a la Unión Europea por impulsar este debate en el país. Gracias, Raúl. Gracias y bueno, estoy muy emocionado de estar aquí. Y sí, vamos a escarbar un poco, no tanto en los audios, sino en la forma como se fue creando el mensaje en las redes sociales. Y sí, ahí vamos a ver las señales de alerta, de alarma, las red flags, dirían, hoy en día sobre si es o no es una campaña informativa o una campaña de desinformación. Porque el debate hoy no se va a centrar si son ciertos o no son ciertos esos audios. No, en la se va a centrar, yo te entiendo, sí. Correcto, en eso se va a centrar el debate. No salimos hoy si nos ponemos a debatir si tiene razón o no Pablo Iglesias. Mira, yo te voy a contar algo. Juan Carlos Monedero, en los tiempos de Xiomara, vino a Honduras. Lo invitaron, me imagino que algunos $50,000 le dio el gobierno de Xiomara. Yo había leído de Juan Carlos Monedero por cómo surgió el partido del Coletas, de Pablo Iglesias. Había leído mucho, de aquel movimiento de estudiantes y todo, pero increíble. Llega como a las 2 de la tarde un lunes y el martes lo ponen a hablar barbaridades contra este servidor tuyo, pero como si me conociera de toda la vida. Pareciera que le dieron un guión para ofenderme. Ese Juan Carlos Monedero, que es profesor de una universidad de España. Yo me quedé impresionado y ahí comencé a darle la razón al director de ese radio, que sé que es un atrevido de derecha también, a Federico Jiménez Los Santos. Pero no te imaginas cuántas barbaridades vino a hablar aquí Juan Carlos Monedero sin conocerme. Y ellos tienen razón, estos tipos están siendo financiados y su criterio ideológico está supeditado al pisto que le dan. Pero no vamos a hablar de eso, solo que me estoy sacando todos los clavos hoy. Muy bien, también tengo a Javier Meléndez, fundador y director de Expediente Abierto, centro de investigación enfocado en Centroamérica dedicado al análisis de cuestiones estratégicas de seguridad, asuntos internacionales y de defensa. Creador de Expediente Público, medio regional de periodismo de investigación enfocado en seguridad, democracia y transparencia en América Central, incluyendo investigaciones sobre las operaciones de China y Rusia en el área, analista de seguridad y defensa. Seguro que también les va a interesar todo lo que Javier Meléndez nos diga hoy aquí en Frente a Frente, al igual que Marc Marginedas, Erika Reija, y nuestro invitado Raúl Ortiz. Bienvenido, Javier, mucho gusto, es un placer tenerte. Encantado. Sí. ¿Qué pregunta tenemos, Lucecita, por favor? ¿Cuál es la pregunta de hoy de Frente a Frente? El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. El tema del día en pantalla. ¿Quién representa mayor peligro para la democracia? ¿El que manipula los votos o el que manipula la información? Esa es la pregunta de hoy. ¿Quién representa mayor peligro para la democracia? ¿El que manipula los votos o el que manipula la información? Envíenos un mensaje al 9773-6065. También recuerde que estará la imagen de la pregunta en nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN, donde también puede opinar. Frente a Frente presentó el tema del día. Y hay otras opciones de preguntas. ¿Está usted preparado para identificar una noticia falsa creada con inteligencia artificial? ¿Cree que las redes sociales informan más de lo que desinforman? ¿Puede una elección ser manipulada sin tocar una urna? Recuerden lo de Donald Trump aquí también. Aquí venimos a hablar sin sesgo de izquierda y derecha. Donald Trump, una semana antes, dijo: voten por Narria Fura. Y eso, ¿quién me lo va a negar? Influyó en el proceso electoral de Honduras.
¿Debería regularse el uso de la inteligencia artificial en campañas políticas? ¿Puede una elección ser manipulada sin alterar un solo voto? Por eso están esta mañana aquí, para hablarnos de estos fenómenos de comunicación producto de la evolución de las plataformas digitales, nuestros panelistas, que ya se los presenté. Así que les sugiero su atención después de la pausa, porque comenzamos con esa primera pregunta. ¿Quién representa mayor peligro para la democracia? ¿El que manipula los votos o el que manipula la información? Atentos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Buenos días, muy buenos días. Cuando son las 7:20, el tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Nos ubicamos en la 10 calle Primera Avenida en Comayagüela. Si usted no conoce estos sectores, nos ubicamos específicamente a la altura del Puente Bailey. Si usted viene de estos sectores, de Bellavista, barrio Perpetuo Socorro, barrio Villadela, y se dirige hacia el Estadio Nacional, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora de la mañana. Todas las avenidas de Comayagüela en estas 10 calles, podríamos decir que es un tráfico vehicular bastante saturado a esta hora del día, cuando son las 7:21. El tráfico vehicular lo conoce a través de Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. El tema del día: ¿quién representa mayor peligro para la democracia? ¿El que manipula los votos o el que manipula la información? Envíenos sus mensajes. Yo quiero un comentario breve de mis 4 panelistas. ¿Por qué están aquí hoy en Honduras? Y primero, yo les agradezco. Yo sé en qué andan, pero me gustaría que la gente supiera. Los ha invitado la Unión Europea y le agradezco al embajador que nos traiga un tema para debatirlo aquí en el país, que me parece muy bien. Y con gente que ha estado metida en el ajo. Ambos han estado en el ajo de lo que es el periodismo cuando prima las fake news, cuando sin contrastar se deja llevar por emporios comunicativos para alterar el pensamiento de la gente, sobre todo en procesos electorales. Y voy a comenzar así rápidamente con Marginedas, con Marc Marginedas, así brevemente. ¿Por qué están aquí, Marc? Bueno, yo estoy aquí fundamentalmente porque, por ejemplo, en noviembre, yo que soy una persona que me dedico fundamentalmente a tratar temas de injerencia rusa, en noviembre estuve totalmente pendiente de las noticias de Honduras. Honduras se convirtió para mí en mi centro fundamental de atención. Yo había seguido mucho las campañas de injerencia y desinformación rusas en América Latina, y Honduras era un elemento clave. Es decir, vimos muchos de los fenómenos que en la campaña electoral pude percibir muchos de los fenómenos que vimos en otros procesos electorales, ¿no? Entonces, yo un poco lo que vengo aquí es un poco a transmitir mi experiencia sobre cómo Rusia intenta, lo que hemos hablado, manipular el mensaje para modificar, para crear, para generar el estado de opinión, para modificar el estado de opinión de la opinión pública. Y hemos visto que eso no solo se produce en países de América Latina, sino hemos visto, por ejemplo, en una cosa como el referéndum para la salida de la Unión Europea de Brexit, Gran Bretaña. Sí. Eso fue una campaña, una exitosísima campaña de desinformación llevada a cabo, impulsada por agentes rusos. Entonces, pues para mí es un intento traer mi experiencia y contribuir con un granito de arena para hacer a la sociedad hondureña más resiliente ante nuevos intentos de injerencia. ¿Y Erika?
Pues estoy aquí también, como usted bien dice, invitada por la Unión Europea, por el embajador Gonzalo Fournier, que ha organizado estas jornadas de desinformación, además con el apoyo de la Embajada de España, de Francia y de Alemania, y me han invitado pues, para compartir mi experiencia como corresponsal que fui de Televisión Española durante 5 años en Rusia, que como muchos sabemos pues es la gran fábrica del mundo de la desinformación y que se está detectando pues, que tiene un interés también creciente en lanzar campañas desinformativas para influir en los procesos de América Latina. A mí además como periodista pues, me interesa mucho estar aquí en este momento en Honduras, en este momento en que tienen un nuevo gobierno, en que estamos viendo que hay también cambios geopolíticos interesantes en el país con esta visita de su presidente a ¿No Ucrania. te imaginabas eso? No te imaginabas eso. Hasta a mí me sorprendió ver a Tito Afura en Kiev, en Ucrania, y diciéndole Zelensky a Tito Afura, ustedes cambiaron el rumbo geopolítico de Honduras. Oye, impresionante. Solo un presidente de esta región de América Latina había visitado a Zelensky después de la invasión rusa, Alejandro Yamatei de Guatemala en 2022, y el de Honduras fue el segundo. Efectivamente, es un gran movimiento muy interesante, un gesto claro, que creo que van a agradecer mucho en las cancillerías europeas, un gesto creo que valiente por parte de Asfura el visitar la capital ucraniana, porque está lanzando un mensaje, ¿no? Yo creo, en mi opinión, tanto de independencia frente a Estados Unidos, que vemos que tiene un apoyo menguante a la Ucrania de Zelensky, como a la Rusia de Putin, ¿no? De que tampoco tiene miedo a sus injerencias. ¿Y tú crees que Putin pierde el tiempo en pensar que un país pequeñito de América Central, sin ninguna influencia geopolítica en el mundo, altere la situación de él en esa invasión que se convirtió en una guerra que ya dura ¿cuántos años? Más de 4 ya. Más de 4 años y que no puede ganar Putin. ¿Tú crees que le preocupe a Putin la visita de Creo que Tito? Rusia tiene un interés enorme, inmenso en América Latina. Cada país cuenta porque cada país al final tiene votos muy relevantes en organismos internacionales como la ONU. Vemos que lleva más de 4 años con una invasión que el Kremlin pensó que iba a durar días. Es un gran fracaso militar por parte de Putin y le interesa, pues desde luego, recabar todos los apoyos posibles para poder seguir manteniendo esa invasión y para debilitar a la Ucrania de Zelensky. Gracias. Raúl, ¿y tú? Yo estoy aquí porque estoy completa y absolutamente convencido de que la desinformación y la imposición de narrativas es uno de los mayores riesgos que tenemos ahorita para la democracia. Y estoy convencido de que Honduras juega un papel importantísimo en esta coyuntura para la región. Tan es así que, como mencionaste, el mensaje de Trump no pudo ser casual. Además de una injerencia, es un reconocimiento implícito de la importancia que actualmente juega Honduras. Y estas campañas de desinformación, que en breve abordaremos en el resto del programa, también lo demuestran. Es la desinformación, para mí, uno de los mayores riesgos, y lo es más si se oculta. Lo es más si esta manipulación, si esta injerencia oculta el rostro de quien la emite. Entonces, para mí, yo estoy aquí por eso, porque quise compartir mi experiencia con la gente de Honduras, que también hay quienes creo que aún no dimensionan el papel importantísimo que están jugando en la geopolítica actual. Marc, o sea, tú nunca te habías interesado tanto sobre Honduras, ¿sabías por qué? Nunca me ha interesado, digamos, yo soy no soy un especialista en América Latina, yo soy un especialista fundamentalmente en el espacio postsoviético y también un poco en Oriente Próximo. Pero digamos que mi especialización en el espacio postsoviético me ha llevado a América Latina. Las campañas de injerencia de Rusia han sido más intensas en África, las más intensas en África y en América Latina. En América Latina percibe que puede sacar partido del sentimiento de antiamericanismo que existe en la región y presentarse como la superpotencia amable. Yo lo único que quiero recordar que cuáles han sido los aliados de Rusia en la región. Han sido Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son 3 países que mantienen una relación de servidumbre con Rusia, ¿no? Rusia no tiene aliados, Rusia tiene siervos. Entonces eso me parece importante recordarlo, ¿no? O sea, para pensar que pese a todo, los agravios que pueda tener las poblaciones latinoamericanas respecto a Estados Unidos, lo que les presenta Rusia es, desde luego, no es ninguna quimera. Yo, por ejemplo, una de las cosas además que me parece interesante explicar es desideologizar este tema. Rusia puede apoyarse en fuerzas políticas de izquierda, pero también lo hacen, pero si ve que no le funciona, lo puede hacer perfectamente a través de la derecha. Por ejemplo, vemos que Bukele en El Salvador tiene una relación muy fluida
con Rusia, ¿no? Y entonces, en Europa, digamos que aquellas fuerzas que intentan defender posiciones prorrusas y defender pues, esos modelos de sociedad que se aleja de la democracia, no son fuerzas de izquierda, fundamentalmente en Europa, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, son fuerzas ultraderecha, con lo cual lo que quiero decir es que Rusia, yo voy a definir a Rusia, olvidémonos de la Guerra Fría, esto ya no es entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto es una lucha entre las democracias, las sociedades abiertas y las sociedades manipuladas por la propaganda rusa y por métodos como los que hablaba Raúl, ¿no? Y entonces eso me parece, por eso me ha llevado aquí. Y cuando yo he venido aquí he descubierto cosas que me han puesto. Porque en Argentina la desinformación rusa funciona totalmente. O sea, que no es la primera vez que estás aquí en Honduras. En Honduras sí, pero en América Latina no. He estado en Argentina. En Argentina la desinformación rusa está totalmente, circula de forma libre. En México tiene apoyo institucional. En Brasil vemos, por ejemplo, que ha cooptado tanto a la izquierda como a la ultraderecha de Bolsonaro. Entonces eso me parece interesante, ya que compartimos el idioma, traer mi experiencia para poder explicar. Ya me vas a decir, ¿en qué momento en Madrid, en Barcelona, en Girona o en cualquier zona de Cataluña identificaste que los rusos estaban metidos en el proceso electoral hondureño? Solo espérame unos segunditos para que me lo digas, porque Javier Meléndez, con Expediente Abierto, tiene su foco aquí en América Central. Y también me va a decir, no creas que no sabemos quién eres, ni lo que es Expediente Abierto. Claro que sí, claro, y profundamente. ¿Y tienes alguna razón de estar hoy aquí en Honduras, sobre todo con esto del Honduras Gay? Porque sé que lo han estudiado bien. ¿Qué cosas son falsas? ¿Qué cosas son verdaderas? ¿Qué cosas son medias verdades? ¿Y qué cosas son radicalmente falsas? Javier, bienvenido, es un honor. Gracias, Renato. De hecho, creo que es la segunda vez que estoy en tu programa. Antes estuve acá por el asunto de Nicaragua. Aquí, en frente a frente. Frente a frente, sí, hace aproximadamente 5 años. Yo viví en Honduras y Honduras es como mi segundo país, ¿ya? Y soy nicaragüense y desde luego lo que yo vengo a decir acá a Honduras es que aunque no se crea, Honduras es un terreno de una gran contienda geopolítica. Esta contienda geopolítica, Renato, involucra a Estados Unidos, involucra a China y a Rusia. Y tenemos que comenzar a dimensionar el nivel de esta contienda geopolítica en que actores de diversas ideologías, de diversos enfoques, están en una batalla campal por conquistar los espacios comerciales, económicos y también del espacio digital en la región. Y nosotros desde Expediente Abierto tenemos una iniciativa muy importante donde le damos mucho seguimiento a China y a Rusia. Y entonces para nosotros Honduras, junto con Nicaragua, había sido como un hegemón importante de analizar por el gobierno de Xiomara Castro y la relación que tenía con Rusia, pero también la relación ideológica con China, que no es solo comercial. Y gracias a la Unión Europea nosotros estamos acá para analizar la dimensión de esta contienda que se lleva a nivel de información. Yo le he dado mucho seguimiento al aspecto comercial y económico de China en Centroamérica y entonces creo que es la primera vez y me agrada mucho que una misión diplomática traiga este tema a Centroamérica y a Honduras. Muchas gracias, Javier. Y las preguntas que vienen para mis invitados después de la pausa. ¿Qué elementos técnicos permiten sospechar que un audio es auténtico o manipulado? Porque ustedes saben, los audios que surgieron en Honduras antes del proceso electoral del 30 de noviembre. Hablando solo en lo doméstico, ¿qué tan confiables son hoy los sistemas de clonación de voz mediante la inteligencia artificial? ¿Puede una democracia tomar decisiones políticas basándose en audios cuya autenticidad aún se discute? Por eso me parece que sin darle 10 minutos al Honduras Gay, la gente no podría entender qué estamos debatiendo. Y vamos a hablar eso del Honduras Gay. Unos audios que salieron hace aproximadamente mes y medio. ¿Qué debería hacer un periodista responsable cuando recibe una filtración de este tipo?
Atentos, de nuevo agradezco a la Unión Europea por posibilitar que los hondureños debatamos esta temática. Claro que la podemos hacer nosotros, sin europeos, sin mexicanos, sin sudamericanos. Claro que la podemos hacer. Pero resulta más fiable en un país polarizado como el nuestro, de izquierdas, de derechas, con gente que ha vivido en el campo, en el mero campo de los hechos, como Mark, todo lo que hace Rusia. No sé si alguien ha estado en Beijing, pero ellos tienen una experiencia, y se los digo, al escucharlos, desideologizada, para venirnos a decir cómo hay países que intentan influir en la psiquis de la gente para sus objetivos políticos, económicos, en procesos electorales. Y no dejen a Donald Trump por fuera. Aquel fue más descarado. Aquel es que lo identificamos, que dijo: no voten por la izquierda de Honduras porque se van a arruinar y no los voy a ayudar. Voten por el candidato de derecha. Yo quiero que sea un programa hoy con debate serio, con gente seria, donde no prime las ideas, la radicalidad ideológica de la gente, si son o no de izquierda, sino que tengamos la mejor plataforma para entender cómo está el mundo ahora. Lucecita Madrid, una vez más con la pregunta, pausa, ya volvemos con el debate pleno aquí en Frente a Frente. La pregunta de hoy: ¿quién representa mayor peligro para la democracia? ¿El que manipula los votos o el que manipula la información? Recuerde, puede opinar a través de X, Frente a Frente HN, y también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Mensajes a través de X. Ninguna injerencia extranjera debería medirse con una vara distinta según quien la ejerza. Honduras vivió pronunciamientos públicos del presidente de Estados Unidos que influyeron en el electorado. Si condenamos la manipulación de la información cuando viene de un actor, debemos analizarla con el mismo rigor cuando proviene de cualquier otro. De lo contrario, no defendemos la democracia, defendemos preferencias políticas. Alan Alvarenga opina: al periodismo se le llama el cuarto poder y quien la manipula para el mal es un arma de destrucción masiva, y tanto el corrupto que manipula votos como el que manipula la información debilita a cualquier nación, mientras el pueblo se hunde más y más. Ojo con eso. Edgardo Mejía escribe: ambas representan un peligro, peor en un país como Honduras, donde los votos tienen precio, la conciencia de periodistas tiene precio, las acciones de los funcionarios públicos tienen precio. Manuel Cáceres: la respuesta más equilibrada es que ambos representan una amenaza grave a la democracia, pero en momentos distintos del proceso. El que manipula los votos roba una elección, el que manipula la información puede llegar a robar la conciencia colectiva de toda una nación. Roberto Díaz opina: ambos son peligrosos, pero no en la misma dimensión ni en el mismo momento. La primera puede ser controlada, la segunda distorsiona la percepción pública, crea realidades falsas, debilita la confianza en instituciones. El mensaje de Trump en nuestras elecciones es un gran ejemplo. Tomás Alfonso opina: cuidar la verdad pública es tan vital para la República como custodiar cada voto. Custodiar el futuro exige tanto la pureza del debate como la integridad de los procesos que sostienen nuestras libertades. Son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Cada uno de los periodistas presentes hoy tiene muchas cosas que contar. Desde lo que hace Rusia, desde lo que hace China, y tampoco tiene temor en opinar sobre lo que hace Donald Trump por el control geopolítico de países como Honduras. Quiero comenzar así, brevemente, no nos vamos a tardar en decir quién tiene la razón o no. Aquí estamos analizando un fenómeno que nos conviene a todos los periodistas estar bien informados
para no caer en las garras de los intereses de las grandes potencias. Ok, Honduras Gate. ¿Qué fue lo que dijo Honduras Gate? El portal Honduras Gate y el medio español Diario Red publicaron la primera entrega de audio supuestamente obtenidos de WhatsApp, Signal y Telegram. Las grabaciones habrían sido registradas entre enero y abril de 2026. Y los audios que dicen, pues los audios atribuidos a Juan Orlando Hernández describen la creación de una célula informativa o medio digital operado desde Estados Unidos para difundir contenido sobre Honduras, México y Colombia. Ataques contra gobiernos de izquierda, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro. También se menciona a Luis Ignacio Lula da Silva en algunas publicaciones derivadas del caso. Los audios afirman que el proyecto recibía apoyo de figuras políticas y grupos vinculados a Estados Unidos, Argentina e Israel. Comprometen a Benjamín Netanyahu, a Milei, a Donald Trump. Una de las afirmaciones más explosivas es que la liberación de Juan Orlando Hernández habría sido producto de negociaciones políticas y apoyo de actores extranjeros. Algunas grabaciones hablan de supuestos compromisos relacionados con sedes, ampliación de presencia militar estadounidense y proyectos de inversión estratégica en Honduras. ¿Qué está comprobado hasta ahora? ¿Qué no está comprobado hasta ahora sobre esos audios? Voy a dejar aquí a mis invitados que están en la derecha, no porque sean de derecha, sino porque por ubicación, ahí los pusieron en la derecha del set. Bueno, empecemos por decir que nosotros no nos enfocamos directamente en la veracidad de los audios, pero sí te podemos decir que por principio los audios fueron verificados por el propio Canal Red, por Pablo Iglesias, lo que ya de entrada da un sesgo ideológico quizá. Pero además de todo, los audios verificaban que era una voz humana, ni siquiera que era la voz propia de Juan Orlando, sino simplemente que era una voz humana. Yo creo que para dar mayor credibilidad a los audios, para que podamos salir todos de dudas, lo ideal sería la auditoría de estos audios por organizaciones externas que generen confianza a la gente. Ese es el punto número uno. Ahora, ¿en qué sí nos enfocamos a detalle nosotros? En lo que rodeaba los audios. Primero, el sitio Honduras Gate es muy interesante. Se presenta como una iniciativa de periodistas hondureños que por su seguridad que prefieren mantenerse en el anonimato. Entonces se crea un sitio, hondurasgate.ch, CH de Confederación Helvética, es un sitio totalmente encriptado, sin información alguna, que viene y que está situado en un país extranjero, en Suiza. Entonces, de ahí empieza un poco la secrecía de cómo se dio de cómo realmente se obtuvieron estos audios, porque los audios, hay que decirlo, según la narrativa que nos cuentan, no vienen de Canal Red, sino vienen de estos periodistas hondureños, pero finalmente Canal Red de Pablo Iglesias termina volviéndose la cara visible y la cara principal de estos hechos. A raíz de eso nosotros empezamos a desglosar. Hay elementos para que hagamos una investigación. Empezando por el sitio, por la secrecía, pensamos que lo había. Segundo, también empezamos a ver cómo se desarrollaba, como Honduras Gate no fue un tema que creció de inmediato. Pareciera que sí, pero en realidad tardó alrededor de 5 o 6 días para hacer una verdadera explosión. Y esa verdadera explosión vino a través, finalmente, de la réplica de mensajes, mensajes que nosotros detectamos que estaban peligrosamente inflados. La misma red de Red, es curioso, Red se presenta a sí mismo como un canal, un ecosistema de medios que quiere mantenerse independiente, pero comprobado, Red tiene inversión gubernamental. Entonces no es ya tan independiente como se piensa el Canal Red. Y entonces, bueno, te digo, empezamos a observar que salió el tema de Honduras Gate. En principio se difundió principalmente en Honduras. No pegó tanto en otros países inicialmente como México. Mira, pega hasta que se mete y lo replica Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias le dio origen. Sin embargo, pega cuando en México, por ejemplo, cuando en portada empiezan a hacer eco otros medios que también son de filiación de izquierda, como La Jornada, que el 4 de junio lo publica en portada. Y entonces, a raíz de eso, empieza a crecer y empieza a raíz el 4 de junio en el Canal Red y otros medios replican un artículo que se llama ¿Por qué el Honduras Gate no es un escándalo? Hasta entonces es que verdaderamente explota el tema con el alcance que después se alcanzó. Dura 1 o 2 días en el pico y finalmente termina de bajar.
Entonces nosotros encontramos varios elementos como la explotación del sentimiento, la difusión de medios aliados, mensajes repetidos. Esto es muy importante. El 4 de junio pudimos ver mensajes repetidos, estos que dicen exactamente lo mismo en uno, otro mensaje. Estos son algunos de los elementos que nos llevaron a sospechar que podríamos estar ante una campaña de desinformación digital y que nos llevaron a hacer todavía un estudio más exhausto para comprobarlo. Ya le dijimos que no venimos a discutir si son ciertos o no, pero la obligación como periodistas es verificar en esencia qué hay para no dejarnos manipular. Y aquí las 3 preguntas básicas: ¿quién grabó los audios? ¿Cuál fue la cadena de custodia del material? ¿Qué concluirá un peritaje independiente realizado por laboratorios internacionalmente acreditados? Y ninguna de estas cosas todavía se ha materializado, Javier. La discusión entre la gente es si son ciertos o no son ciertos esos audios. Cuando Raúl dice nosotros, Raúl se refiere a nuestro programa de periodismo de investigación que se llama Expediente Público. Y entonces yo quiero hacer un antecedente. Nosotros, yo te dije antes, Honduras es un espacio de una gran contienda geopolítica. Hablaste de los mensajes de Trump apoyando al presidente Asfura, pero también el presidente Trump ha enviado mensajes a otros países, a otros presidentes que él ve como aliados de derecha. Colombia, por ejemplo. Diciendo, este es mi hombre, yo voy con él y voten por él. Pero también lo ha hecho en Rumania, lo ha hecho en otros países y no ganó a quien él dijo voy con él. Sí. Entonces también en Honduras habría que ver, todavía no hay una ciencia exacta que diga qué tanto influyó la opinión de Trump. Para mí personalmente influyó sí en el voto independiente, porque creo que quien iba a votar por el Partido Liberal y por el Partido Nacional no había forma que se desmovilizara ese voto, pero sí creo que, habiendo dicho Trump eso, pudo haber tenido un impacto importante en el voto independiente. El tema, Renato, es de que nosotros le estábamos poniendo mucha atención a Honduras y a mí me surgen las alertas, la bandera roja, y se lo comparto a Mark desde Washington a España, cuando aparece el año pasado acá Ina Afinogenova y Pablo Iglesias siendo condecorados por la presidenta Xiomara Castro. Cuando sucede eso, inmediatamente nosotros vemos de que, es decir, ahí está el socialismo del siglo XXI, Rusia y la gran red del espacio digital de la izquierda trabajando en Honduras. Fue una forma en que la punta del iceberg se dejó ver gracias a Xiomara Castro, en que estaban trabajando comunicacionalmente con esta gente para influir en el voto de Honduras. Y yo no sé si en Honduras se dio la debida atención a ese acontecimiento, y entonces yo le comparto un WhatsApp a Mar y le digo, ojo Mar, mira esto, están premiando a Pablo Iglesias y a esta señora rusa por unos talleres de capacitación que habían venido a dar en Honduras, y en nuestra experiencia eso no era solo un evento aislado, era parte de una gran intromisión del socialismo del siglo XXI en las elecciones hondureñas. Entonces creo que desafortunadamente no hubo en Honduras un proceso en el que se pusiera en perspectiva el nivel de injerencia que en ese momento estaba teniendo Honduras con sus elecciones. Evidentemente toda la atención se puso en lo que dijo el presidente Trump antes de las elecciones, pero no se había puesto y no se puso la atención en lo que estaba haciendo el gobierno de Xiomara Castro con sus aliados para generar toda una campaña de narrativas que favorecieran a una tendencia ideológica que tenía una huella que claramente Mark ha visto y Erika han visto en Europa, y la estábamos viendo aquí en Centroamérica. Honduras se convirtió en un campo de batalla geopolítico. Además, termino diciendo en este momento de que hay que recordar que el canciller Lavrov, el canciller ruso Lavrov, dijo desde Nicaragua, previo a las elecciones, Honduras para nosotros y el gobierno de Xiomara Castro es un aliado estratégico de Rusia. Entonces, desafortunadamente, insisto, creo que en Honduras solo se vio la parte de Trump,
la parte del injerencismo norteamericano, pero jamás se vio en la debida medida la parte del injerencismo que viene de Rusia y de otros países como China, que definitivamente China apostaba a la continuidad del gobierno de Xiomara Castro. Yo te voy a revelar algo hoy. Te voy a revelar algo hoy. Claro que lo vimos. Y voy a decir algo que por primera vez lo digo. Guardando el equilibrio, fuimos condescendientes con el gobierno de Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada. En mi caso, ¿cómo no iba a percibir yo la injerencia desde que Juan Carlos Monedero, influenciado por un tal perro amarillo que recibía presupuesto del gobierno, venía a desacreditar gente en Honduras? Pero entramos en un momento donde no queríamos polarizar más al país. ¿Cómo no íbamos a percibir que la presencia de la rusa y de Pablo Iglesias era por algo? Pero intentamos inclusive no maximizar eso, sino mantenernos con equilibrio. Son las cosas que la izquierda en Honduras no mira, no percibe, y si no las omite porque no le conviene aceptar públicamente. Muchas cosas que yo percibí no las dije en su momento por el equilibrio informativo. Igual pasó con Trump. Lo que pasa es que Trump lo hizo una semana antes del proceso y el tema se volvió sensitivo y ya el mundo estaba pendiente de Honduras y por eso fue que se maximizó la información. Estoy diciendo lo que digo, aunque sangren, porque muchas veces solo dicen lo que les conviene. No son capaces de aceptar que al final salieron derrotados. Yo creo que hubo influencia, pero no tanto por esa influencia, sino porque la izquierda en Honduras no fue capaz de gerenciar políticamente bien al país con repercusiones económicas y sociales que le diera a la gente el conocimiento de que es mejor que gobierne la izquierda que la derecha. No, pero está bueno que lo digas, está bueno que lo digas. Es que el país estuvo tan polarizado y en el fondo sigue polarizado que las cosas hay que decirlas. Pero también, Renato, yo quiero decir algo. Nosotros nos enfocamos en Expediente Público en no decir si los audios eran falsos o verdaderos. Nos enfocamos bien en demostrar, y lo hicimos, de que era una super campaña, súper coordinada, con actores extranjeros que específicamente apuntaban a Honduras. Y creo que ahí hay un elemento que también refuerza la idea de que Honduras, aunque no lo crean, Renato, porque siempre decimos somos países pequeños, no importamos en la geopolítica mundial, Honduras en este momento es clave en la geopolítica de China, Rusia y Estados Unidos. Y decime por qué, Javier. Bueno, pues, te lo dejo a ti, Marc. Te lo dejo a ti, que conoce muy bien a Rusia. Y está bien que interrumpas y complementes y enriquezcas. A ver, lo primero que quiero decir es que Canal Red, como medio, es un medio que en España está totalmente desacreditado. Prácticamente muy poca gente lo cita. Es un medio, digamos, que no marca el margen de la opinión pública general. Es decir, el centro central de la opinión pública, Canal Red está muy alejado de ello. Ha tenido problemas, es decir, tiene un problema grave de credibilidad. El hecho de que un mes y medio después del inicio de la guerra contratara a una periodista, a una comunicadora, menos periodista, que se llama Ina Finogenova, que estaba al cargo de la web de Russia Today en español en Moscú, que además se presentaba como pacifista cuando sabíamos, por ejemplo, que en el periodo previo a la guerra de Ucrania ella había azuzado la guerra, se había convertido, había deshumanizado a los ucranianos diciendo que eran todos fascistas, que era un país donde campaba sobre la ultraderecha. Había incluso probablemente transmitido mensajes, como mucha gente había transmitido mensajes que intentaban desincentivar a la OTAN de enviar cierto tipo de armas que luego se demostraron vitales para frenar el avance de los rusos. Entonces, es decir, es un canal que está totalmente desacreditado. Quiero decir también, por ejemplo, que Ina Finogenova, desde su puesto como directora adjunta de la página web en español, contribuyó de una forma bastante evidente y además muy estudiada
a crear un clima de conflicto y de polarización en Cataluña durante los sucesos de 2017. Sabemos, por ejemplo, en su medio, ella públicamente ha aceptado que ella, en las capturas de los mensajes que ella publicaba en las redes sociales, que ella ha asumido que tenía un papel importante, un papel decisivo en las líneas editoriales del medio. Y en ese medio, en el medio que ella dirigía, se publicaron falsedades tales como tanques en las calles de Barcelona, cuando no hubo nunca, durante los sucesos de las manifestaciones y las manifestaciones durante la consulta no autorizada en Cataluña en el 2017. Disparos en las calles de Barcelona. Mapas falsificados de los países que mostraban que prácticamente la mitad de Europa había reconocido la independencia de Cataluña. Todo esto además con una presencia que era totalmente descomunal. Russia Today en español se convirtió en el segundo medio más presente en las redes sociales, por encima del Mundo, por encima de Televisión Española, por encima de Mi Periódico y solo por debajo del país. Eso no es natural. Russia Today en España prácticamente no tenía impacto. Eso era azuzado desde... Hablando de Russia Today, es un canal o medio de comunicación televisivo de los rusos que se mira mucho en América Latina y otras regiones del mundo. Sí. Obviamente para América Latina en castellano, para otras regiones según su idioma. Exactamente. Entonces está claro que ella... Durante este proceso, le hemos explicado además, ejerció un papel importante. Todo esto lo hemos explicado y Inna Finogenova está totalmente vetada en los principales medios españoles. Jamás un medio como Televisión Española, prácticamente no tiene ninguna presencia en España y debido a eso, al cabo de 3 años, ahora en este momento se ha ido a México, porque clarísimamente no tenía ninguna capacidad de influir en el debate. Solo te interrumpo porque quiero que estas preguntas queden en el cerebro, en la conciencia de la gente, sobre Rusia y China. Cuando se habla de influencia rusa o china en América Latina, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pero cuando hablan de influencia rusa en Honduras, ¿de qué estamos hablando? Tenemos relaciones, pero aquí lo que hay es un embajador concurrente, ni siquiera vive aquí el embajador, es concurrente. Existen evidencias documentadas de operaciones de influencia extranjera en Centroamérica y especialmente en Honduras, porque ellos me están diciendo que para las elecciones del 30 de noviembre, rusos y chinos metieron sus narices aquí. Y yo digo, también Donald Trump, ¿por qué Honduras podría resultar atractiva para campañas de influencia geopolítica? Antes de escucharte, quedó pendiente esta pregunta de Javier. ¿Por qué Honduras podría resultar atractiva para campañas de influencia geopolítica de los rusos o los chinos? Yo preferiría que en este caso nos fuéramos a los antecedentes. Y esto no es una casualidad lo que ocurre en Honduras, y creo que Erika, a partir de su experiencia de Rusia, podría decirnos concretamente cómo trabaja Rusia interfiriendo en las elecciones y la proyección que ha tenido en Europa. Creo que lo de Honduras es un primer ejercicio de Rusia desde Nicaragua, es decir, no se puede hablar de la interferencia rusa sin hablar de Nicaragua, y definitivamente hay elementos claros para que te dan una evidencia empírica que fue un proceso debidamente organizado, coordinado y montado por países que adversan a Estados Unidos y con países que se enfocaron en que la opinión pública desafortunadamente se tuviera como punto la intervención de Trump en las elecciones, y con eso se dejó de lado la intervención de países como Rusia y China, donde en Rusia particularmente, Erika, en Europa entiendo que ha tenido una huella brutal en términos de penetración en procesos electorales. Muy bien, ¿no? Está bien. ¿Eres de ascendencia rusa, Erika? No, soy por eso el apellido de ascendencia gallega, de Galicia en concreto, desde España. Es gallega. Me imagino que sabe hacer mucho chiste. Hoy nos va a contar chistes, entonces. Eso mejor vosotros. Bueno, yo quería compartir mi experiencia como corresponsal en Rusia durante 5 años. Yo además, cuando llegué, que fue en 2017, el gran tema en el mundo eran las injerencias de Rusia en las elecciones norteamericanas. Recordaréis que en el primer mandato, el que ganó Donald Trump, fueron unas elecciones muy cuestionadas en las que estaba la gran sospecha de que Rusia había influido y había tenido injerencias en ese proceso. Además, bueno, influencias de todo tipo. Como preguntabais antes si era
peor, ¿no? O sea, manipular los votos o manipular la información en aquellas elecciones, pues bueno, los servicios de inteligencia constataron que había habido intentos de todo tipo, intentos de hackear el sistema electoral y luego pues toda una maquinaria de desinformación por parte del Kremlin para incidir en los votantes norteamericanos, para desacreditar a la candidata en aquel momento demócrata, Hillary Clinton. Entonces, bueno, pues mis primeros tiempos en Rusia me dediqué un poquito a investigar esto, a tratar de averiguar cómo funcionaban allí este tipo de campañas, ¿no? Tuve ocasión también de hablar con ex empleados de la famosa Internet Research, que era una empresa que dirigía una persona que no sé si le sonará, que es Evgeny Prigozhin, que era el cocinero de Putin, pero manejaba empresas desde catering, también tenía empresas de mercenarios que enviaba a Siria, enviaba a África. Y que después con un ejército particular quiso volarse a Putin, ¿te acuerdas? Efectivamente, ¿Sí? Pues cuando yo empecé a investigar aquello, esta persona era muy desconocida todavía en Europa y en el mundo, pero era el que estaba al cargo de estas granjas de bot, estas fábricas, que lo que hacían pues era intoxicar completamente el debate en las redes sociales. Pues difundir noticias falsas, que no siempre son falsas, porque como bien hemos comentado en este seminario con grandes expertos como Raúl y Javier, pues muchas veces toman una parte de la realidad, pero la deforman, la exageran, pues para potenciar las narrativas políticas que les pueda interesar en cada momento. Entonces fue muy interesante pues ver cómo desde esa granja entonces desconocida de San Petersburgo pues había todo un ejército, ¿no?, de empleados trabajando pues, por turnos muy coordinados para sembrar todo ese tipo de campañas en Internet en Estados Unidos, pero también que las hemos sufrido mucho en Europa, como bien comentaba Marc, con la crisis que hubo en Cataluña, también con el Brexit. En Europa fuimos durante mucho tiempo pues, muy inconscientes, ¿no?, del peligro de estas injerencias, lo sufrimos en carnes propias y hubo a mucha gente que le sorprendió después la invasión de Ucrania, ¿no? Desde ese momento creo que en Europa hemos sido más conscientes de este problema y precisamente a raíz de ahí es cuando pues, estas televisiones, medios propagandistas, estas personas que mencionaban también los compañeros, pues se han trasladado a América Latina porque consideran que es un terreno todavía fértil donde pueden sembrar esas desinformaciones. Además, en un momento geopolítico interesantísimo, que a Rusia, repetimos, le interesa mucho a América Latina y en concreto Honduras, por su cercanía a Estados Unidos, pues por su deseo de sembrar esas narrativas anti-Estados Unidos y además porque no olvidemos también América Latina está en un momento geopolítico muy interesante también con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pues que ha hecho que también Putin pierda un apoyo fundamental en América Latina y que busque otros. Pero explícame qué es lo que yo le preguntaba a Javier. Geográficamente estamos tan distantes, geopolíticamente quiero encontrar las coincidencias y los nexos para que a los rusos les interese Honduras. Más allá que estamos a 2 horas de Miami, que somos un país cuyo pueblo, me disculpan, hay gente que no, pero es proestadounidense, por tantos indocumentados que viven allá, que nos mandan remesas para que vivamos mejor, sin los dólares gringos, sin los dólares de Euskadi, de Cataluña, de Valencia. Mira, se nos haría difícil vivir bien en Honduras, porque las remesas de ellos nos ayudan a nosotros. ¿Cuál es el nexo? ¿Qué importa a Putin Honduras? Le repito, al final Honduras tiene voto como cualquier país en organismos internacionales muy importantes, además está pegado, ¿no?, a Nicaragua, tiene una proximidad muy importante que es un gran aliado de Rusia y el hecho de que, también Honduras haga ese viraje político pues también puede de alguna forma debilitar a otros aliados en la región como pueda ser Nicaragua. Muy bien, muy bien. Una de las cosas que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, una de las cosas que yo me di cuenta como lo importante que era Centroamérica para Rusia, me di cuenta en el año 2024 cuando fui a México a investigar los flujos de migración que venían de Nicaragua, ¿no? Sí. Eso, yo hablé con gente que me contaba que era el propio gobierno nicaragüense que traía migrantes a Nicaragua y que los enviaba para arriba, ¿no? Los traía en lanchas patrulleras desde Jamaica, eran gente que venía de Asia, que venía de Oriente Próximo, les enviaba para arriba. Eso sucedió poco tiempo antes de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y eso era un movimiento idéntico a lo que hizo Bielorrusia
pocos meses antes de la guerra con Europa trayendo migrantes desde Oriente Próximo. Eso genera tensión, genera en Europa, en el que clarísimamente, ahora visto con perspectiva, es un momento de intentar generar división cuando ya la guerra contra Ucrania, en el seno de la UE, cuando ya la guerra en Ucrania había sido decidida, y en el caso del 2024 con Nicaragua, Nicaragua, ¿para qué va a enviar? ¿Por qué se va a meter en un problema tan grande con Estados Unidos? ¿Por qué va a intentar desafiar al gobierno de Biden de esta forma? No era un interés de Nicaragua. Nicaragua está llena de asesores rusos y lo que intentaban era crear tensión y probablemente favorecer un candidato poco antes de las elecciones presidenciales que tenían lugar. Era una operación probablemente ordenada probablemente, lo digo porque no tenemos, digamos, la constatación, probablemente ordenada de Moscú a su aliado Daniel Ortega. Gracias, Mar Margineda. Raúl. Mira, yo creo que el ejemplo más tangible de la importancia de Honduras y de Centroamérica para Rusia, para China, para Estados Unidos, para todos los países, es el mismo Honduras Gate. Vamos a dejar de lado ahorita los audios, vamos a dejar de lado si es cierto o no es cierto. Simplemente, ¿qué es el Honduras Gate? ¿Qué acusa? Que están usando Honduras para atacar a la región, para implementar campañas de desinformación, para intervenir en elecciones. Vamos a suponer que es cierto. Esa es la confesión de partes de cómo están atacando desde Honduras a otros países. Vamos a suponer que es falso. Igualmente, es una confesión de cómo a través de Honduras están intentando hacer una campaña de desprestigio. Tanto si tú crees que es cierto como es falso, es una confesión de partes de la importancia mayúscula que tiene Honduras en la región. Y me parece el ejemplo más tangible para que la gente lo entienda. Muy bien, y recuerden ustedes que este debate lo venimos escuchando desde hace tiempo, desde las elecciones de Estados Unidos en el 2016, fue el caso que puso el tema en el centro del debate mundial. Investigaciones del Congreso estadounidense y de agencias de inteligencia concluyeron que actores vinculados a Rusia desarrollaron campañas masivas en redes sociales para amplificar divisiones políticas y difundir contenidos engañosos. El Brexit en el Reino Unido es otro tema. Durante la campaña del referéndum circularon afirmaciones falsas o engañosas sobre inmigración, economía y aportes británicos a la Unión Europea. Años después, varios de estos mensajes fueron desmentidos, pero ya habían tenido enorme alcance, ya habían repercutido. Brasil en 2018, con Jair Bolsonaro, la campaña estuvo marcada por una intensa circulación de mensajes en WhatsApp, muchos de ellos posteriormente catalogados como falsos y engañosos. Filipinas con Rodrigo Duterte y posteriormente Ferdinand Marcos Jr. Investigadores han documentado el uso masivo de influencers, ejércitos digitales y campañas coordinadas para moldear narrativas políticas. Colombia. En el plebiscito de paz, tras la votación, varios estrategas reconocieron públicamente que la campaña apeló a emociones fuertes como indignación, miedo e incertidumbre. Eslovaquia en 2023, el primer gran caso de la inteligencia artificial electoral. Días antes de la elección apareció un audio falso generado con inteligencia artificial que simulaba una conversación entre un líder político y una periodista. Fue uno de los primeros casos globales donde un deepfake de audio ingresó directamente al debate electoral. Y el caso de Honduras. El caso de Honduras. Por eso hemos preguntado hoy, ¿cuál es hoy la mayor amenaza para una democracia? ¿Que alguien altere las actas electorales o que millones de ciudadanos lleguen a votar convencidos de una mentira? Ok, así rápido, Mark. Ya tú me has dicho que aquí sí hubo intervención de rusos y chinos en el proceso. ¿Sí? Sí, sin ninguna duda. O sea, el simple hecho de que, de que la presidenta Xiomara Castro premiara a estos dos comunicadores... ¿Y lo de Trump, cómo lo llamas? A ver, primero para mí es muy difícil diferenciar entre Trump y el propio presidente Putin, porque si hemos llegado a la conclusión de que Trump en muchas ocasiones se ha alineado con Putin y que además incluso llegó a la Casa Blanca con la ayuda de una campaña rusa, tenemos que entender que quizás hasta cierto punto forman parte de un mismo conglomerado, ¿no? Concluyo que tanto Putin como Trump tienen intereses, y bien lo decía Javier, nosotros es que no creemos por nuestra ubicación geográfica y las repercusiones geopolíticas cuánto valemos para chinos, rusos y estadounidenses, pero los tres tienen intereses en el país. De hecho, aquí tenemos una base de ellos. Bueno, es la Soto Cano,
base nuestra, pero hay como 300 militares estadounidenses y un personal administrativo enorme ahí en la Sotocano. A ver, Renato, mira, el tema de Estados Unidos y su interferencia a través de Donald Trump en las elecciones ciertamente marca un punto de conflictividad electoral en Honduras, ¿no? Pero yo quiero que se separe en tu audiencia el hombre del país. Es decir, lo que hizo Donald Trump fue un tuit personal apoyando a un candidato. Y fue evidente, dio su cara. Absolutamente. Dio su cara. Y lo que hace... Te acepto esa reflexión. Lo que hace Rusia es poner a disposición todo el Estado ruso, el aparato informático ruso, y lo que hace China es poner a disposición de los autoritarios el andamiaje informativo de todo el Estado para favorecer la balanza a favor de sus candidatos autoritarios. En Estados Unidos no es eso. En Estados Unidos es el presidente que a través de un tuit personal, como presidente, genera una situación favorable a un candidato. Pero Estados Unidos, como país, como Estado, nunca generó una infraestructura mediática para favorecer a uno u otro candidato. De hecho, debes de recordar que el candidato Nasrallah consistentemente viajaba a Washington, D.C. para demostrar que él era un aliado favorable a Washington, D.C. Yo personalmente, Renato, le dije a alguien cercano a Salvador Nasrallah, oye, dile a Salvador que pare de venir a Washington porque nadie le para bola. Llegaba a Washington, D.C. y se terminaba reuniendo con staffers de un congresista y aparecía en fotos con gente de muy bajo rango en Washington, D.C. Sí. Pero, de nuevo, reitero, las instituciones de Estados Unidos no desplegaron una situación institucional para favorecer a ningún candidato. Por eso creo que hay que sopesar bien cuando se trata de injerencias y cómo se hace. Y está bien que me recuerdes esa diferencia. Lo que pasa es que yo la meto en función de que ustedes me digan si es lo mismo o no es lo mismo. Yo estoy claro. Los rusos y los chinos utilizan tecnologías, plataformas digitales para meterse a manipular el cerebro de la gente de otra manera. Trump, estilo Trump, y no lo digo porque estoy de acuerdo con Trump en todo. Él es descarado. Él dice, quiero que gane del Espriella en Uruguay. Y me disculpan la expresión, a puro huevo ganó del Espriella. Ese resultado es estrecho, pero ganó. Ganó. Pero Renato, insisto, y no ves que las instituciones de Estados Unidos estén trabajando para favorecer al candidato. Se manejan con equilibrio. Exacto. Se manejan con equilibrio aquí. Me acordaste de Nasrallah, mejor no me hubiese recordado. Yo tuve el viernes un programa aquí entre liberales. Me escribió Salvador Nasrallah. El viernes en la tarde. Buenos días, Renato, consulta. ¿Es cierto que llevaste como celebridad a frente hoy a Julia Talbot? Solo para tu información, esa mujer llamada Julia Talbot, que no pertenece a ningún puesto directivo del Partido Liberal, solo tiene una misión: inventar cosas sobre mi esposa y sobre mí. Sus jefes son Jorge Calic y Tomás Zambrano. Si la llevaste a hablar de energía, creo que no pasó la secundaria. Si fue una orden que te dio otra persona, te está perjudicando como perjudicaron a Roberto Contreras, quien es odiado en San Pedro por hablar mal de mí. Saludos, Salvador. Yo estimo mucho a Salvador, es compañero aquí en Televicentro. Y ya desde ayer aparecieron jetones, no sé si pagados o no, hablando mal. Quisiera entender que no tiene ningún vínculo, pero lo advierto. Ni entienden ustedes de lo que estoy hablando. Eso solo hago porque el pueblo de Honduras sí sabe de lo que estoy hablando. Son cosas muy internas del país, Pero faltó tu respuesta. ¿Qué tanto le importamos a Rusia para meterse? Ya ellos anticiparon, pero es que se las iba a formular a los cuatro, entonces me entretuve entre Javier y Marc. ¿Tú qué piensas? Sí, creo que le he contestado ya esa... ¿Ya me la contestaste? Sí, creo que sí. Ya le he dicho que, bueno, que al final a Rusia le interesa mucho a todos los países por esos votos en los organismos internacionales y también pues, por la geopolítica de la región, su proximidad a Nicaragua.
por todas estas cuestiones. ¿Tú me la respondiste también, Raúl? Sí, claro que Okay. sí. Yo lo que te diría, Renato, es que la visita del presidente Asfur a Ucrania te muestra de que para Rusia Honduras es agenda, ¿no? Sí. Es decir, ciertamente yo le voy a decir a tu público que como nicaragüense yo no me sentí para nada feliz de la visita de la canciller a Nicaragua con porque creo que ir a Nicaragua y darle la mano y el abrazo a un régimen como ese, creo que no es pragmatismo, creo que es falta de... Hay algo ahí que no funcionó, pero también debo reconocer que la visita del presidente Asfur a Ucrania fue magistral, fue un golpe mediático internacional brutal y fue una muestra de apoyo que Centroamérica no le había dado a Ucrania. No, esta mañana nosotros vamos a tener con el apoyo de la Unión Europea un foro donde vamos a hablar de estos temas y vamos luego a tener un taller con periodistas y en mi presentación yo le demuestro a los periodistas lo que ha sido la posición de Centroamérica sobre Ucrania. Y básicamente, Renato, el 85% de las situaciones que nosotros escaneamos sobre el tema de Ucrania son favorables a Rusia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente Centroamérica ha pasado del abstencionismo a no condenar, a rechazar las condenas a Rusia. Y entonces dices, pero fueron abstenciones. Para Rusia, el abstencionismo de Centroamérica frente a Ucrania es un triunfo. Es favorable. Es un triunfo. Totalmente de acuerdo. Y por eso ahora yo estoy súper admirado y sorprendido gratamente de lo que dice el presidente Asfur, porque eso marca un antes y un después de cómo Centroamérica puede ver a Rusia y cómo Centroamérica puede reafirmar su alianza con países democráticos de Occidente y de Además, Occidente. una cosa que sí que me parece muy interesante de decir, no se trata simplemente de una visita simbólica con valor político, sino que nosotros, por ejemplo, en Europa, hemos dejado de pensar que Ucrania es un país al que tenemos que ayudar, al que tenemos que proteger, sino que Ucrania es un país en estos momentos, en realidad, importantísimo. Tenemos en la frontera este de Europa hay una potencia agresora, hay una potencia hostil, y Ucrania tiene en estos momentos el ejército más potente del mundo y la tecnología militar que luego puede ser de uso civil, que nos puede ayudar, que nos puede mejorar radicalmente la capacidad de Europa de defenderse. Entonces, es decir, Ucrania ha dejado de ser Ucrania es un aliado importante y es un aliado y no necesita, más bien Ucrania en estos momentos nos defiende tanto como nosotros ayudamos a Ucrania económicamente a sostener a enfrentarse a la invasión rusa. Muy bien. Mira, yo, al igual que ustedes, estoy claro. Porque al principio aquí hubo gente que trató de convencerme que tenía razón Rusia en la invasión, porque la OTAN quería en sus fronteras países dentro del marco de la OTAN con armas para agredir a Rusia. Yo soy de los hondureños que cree que fue una invasión premeditada, que fue una invasión producto de querer recuperar su visión imperialista, la de Putin. ¿Cómo se llama la isla? La primera que invadieron. Es de las serpientes. No, antes. La península se refiere. Crimea. Además entiendo que los ucranianos fueron consultados si querían estar dentro de la órbita de la Unión Europea. ¿Qué dijeron los ucranianos? Que sí. O sea, pero incluso, por ejemplo, en la propia Rusia, en el momento de la disolución de la Unión Soviética, la propia Rusia, lo que era en ese momento la Asamblea Legislativa de Rusia, votó a favor de la disolución de la Unión Soviética. Es decir, Putin es una persona que, salvo las distancias, es una persona que está con una trayectoria y con una trayectoria política similar a la que pudo tener Hitler en su día y movido por el resentimiento, fundamentalmente. Correcto. Entonces, Honduras estaba en esa ambigüedad en el gobierno de Xiomara por aquellas afinidades ideológicas con Putin. Yo les preguntaba, ¿quién dice que Putin es comunista? ¿No?
A esta altura, ¿quién me dice que los pleitos de Putin es por comunismo y capitalismo? Yo creo que Erika puede explicar bastante bien pero aquí en Honduras, pero mira, qué significa vivir en la Rusia de Putin. Aquí en Honduras hay gente todavía que Putin, sus guerras y sus conflictos es porque es comunista, por favor. Es un pleito de imperios, es un pleito de imperios. ¿Por qué Afura fue ahí? Afura es de derecha. Afura es proestadounidense, es occidental. Y fue a diferenciarse de las políticas con el voto ese de abstención con que Xiomara votó en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. A Afura ahí no le sorprenda, es de derecha. Es de derecha. Pero ¿por qué la canciller Agüero fue a Nicaragua? Porque ahí se refugian los corruptos de izquierda y de derecha de Honduras. Pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: lluvias y chubascos este lunes por remanentes de onda tropical en Honduras. Joven hondureño representará al país en Olimpiadas de Física en Colombia. Se trata de Rodrigo José Díaz Sierra, el primer hondureño en competir en dicha Olimpiada. Elecciones en Colombia dejan lecciones para Honduras, afirman expertos. Estas y más noticias en tunota.com. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Carlos Araque opina: una cosa va de la mano con la otra. Es como el hecho y consentidor, pero realmente quien representa mayor peligro es quien ordena a cometer este tipo de delitos y quienes ayudan a sostener esta condición en el tiempo. Eduardo Facusé Salomón opina: nuestra democracia es una ilusión. Cuando los ciudadanos carecen de educación, se dejan llevar por características superficiales que nada tienen que ver con verdadera gobernanza y bienestar, y está sujeto a que lo engañen tanto con información así como con fraude electoral. Omar Castellano opina: un buen binomio, el que manipula a ambos, son culpables. Pregúntele a Israel, dice este televidente: ambos se necesitan. Los que manipulan votos necesitan a los que manipulan la información. Las pasadas elecciones los medios fueron exageradamente amarillistas, entonces el que manipula votos paga a los medios. José Mario Reyes opina: ambos por igual, de nada sirve que la contada de votos sea válida si será deslegitimada por los que manipulan. Medios ejercen la comunicación con fines políticos de desinformar. Esto ha dañado fuertemente el tejido social con campañas de odio y noticias falsas que muchos creen. Manuel escribe: buen día a ambos, una mala información dada puede influir en el pueblo. En nuestro país los medios están polarizados, también los que recibimos esa información debemos estar atentos con ojo crítico y objetivo. Lógicamente los encargados de manejar los votos llevan la mayor responsabilidad. Son algunas de las opiniones. Muchas gracias, sigue escribiendo. Continuamos con más. René Sierra opina: estoy llorando con el programa. Otro televidente opina: Honduras reventó a la izquierda en el mundo. Honduras tiene un ojo político mundial. Aquí empezó todo. Destruimos a los terroristas socialistas de Venezuela, Perú, Colombia, Cuba, Bolivia. Honduras hoy es el padre del mundo. Gracias, Trump. Dios te bendiga, siempre no volverán. Otro televidente, Aníbal: en una democracia ilusa como la nuestra me decantaría en afirmar que el mayor peligro de manipulación de votos está presente en nuestro medio por el que manipulan la información, la cultura electoral, influencia reprochable y la falta de sistemas transparentes son factor clave. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. ¿Cómo visualicé este programa? Con esta primera parte, pero también con la otra parte. TikTok representa hoy un riesgo mayor que Facebook
o X para la propagación de desinformación? ¿Los algoritmos premian la mentira por encima de la verdad? ¿Qué porcentaje de las conversaciones políticas que vemos en redes podría estar impulsado por cuentas automatizadas? De eso estamos hablando. Y aquí han coincidido todos, comenzó con Javier, tanto rusos, chinos, peleando tierras raras. Yo he llegado a la conclusión que aquí tenemos de los 112,000 y pico de kilómetros cuadrados, alguna porción de tierra con tierras raras. Yo soy de los que creo, puedo estar equivocado. Para que haya tanto interés de chinos en Honduras, es posible que aquí haya tierras raras, de donde se extraen minerales fundamentales para sostener esas economías de las potencias mundiales. No lo descartaría. No lo descartaría. Por eso aquello de que nosotros no creemos lo que pesamos, pero sí pesamos. Y pesamos por algo, porque estamos a 2 horas de Estados Unidos y porque probablemente tengamos tierras raras. Tanto chinos, rusos y estadounidenses, por política o por intereses económicos, están pendientes de Honduras y queremos influir. Y segundo, y esto lo digo para un compañero que lo estimo, si hay compañero que ha ponderado lo que representa Salvador Narrala en Honduras, en la comunicación, en nuestra empresa, soy yo. Leí el mensaje de Salvador porque estoy viendo algunas cosas derivadas de la presencia de Julia Talbot el viernes que me hicieron leer el mensaje de Salvador, pero que Salvador entienda que si hay alguien que lo respeta como un comunicador brillante en Honduras, soy yo. Así que ahora venimos con lo académico y venimos con lo periodístico. ¿Está el periodismo perdiendo la batalla frente a los creadores de contenido? ¿Cómo puede un ciudadano común distinguir una noticia real de una operación de manipulación? ¿Cuál ha sido el caso de desinformación más sofisticado que han investigado? Alguien decía, los pueblos sin educación fácilmente son manipulados. Pero he leído muchos artículos que el Brexit fue influenciado por los rusos, que la independencia que buscaban los catalanes fue influenciada también por los rusos. Por lo tanto, no sé si la influencia solo viene por la falta menor o más educación de los pueblos. Pausa y volvemos ya con la parte académica del tema. Solo permítanme porque estamos en Panamá. Hay una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es la Asamblea General número ¿cuánto? Rosendo García, nuestro enviado especial, connotado periodista de HRN, La Voz de Honduras y de Televicentro. Y además los alcances de esta Asamblea General de la OEA. Rosendo, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a todos los telespectadores de Frente a Frente. Hoy se instala ya con varias reuniones plenarias la 56ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Hay varias ponencias, pero una de las que revierte interés para nuestro país tiene que ver con el tema energético y la promoción de inversiones para América Latina y particularmente para la región centroamericana en un momento que en Honduras se debate sobre las inversiones y el tema eléctrico, las nuevas alternativas que está registrando el mundo como opciones para la generación. Es uno de los temas que se ha debatido y que va a continuar en la reunión de este día, que tiene previsto el inicio ya de las participaciones de los principales invitados hoy en horas de la noche. Ahora nos encontramos en la Cancillería de Panamá, donde hoy hay un evento de trascendencia para esta nación centroamericana, por cuanto hoy se cumplen 200 años de la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá, ese que permitió a las confederaciones de los estados del sur recibir una propuesta del libertador Simón Bolívar. Es un evento especial al cual acude el presidente de la República, Nasri Apura, la canciller hondureña, la licenciada Mireya Agüero de Corrales y una serie de dignatarios que
están presentes aquí en la ciudad de Panamá, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, el vicepresidente de El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa, el anfitrión, el presidente Raúl Molino de Panamá, les ha recibido, al igual que a diferentes delegaciones. Tendremos detalles en otros espacios informativos, pero algo que adelantamos y que reviste mucha importancia para nuestro país y de interés para los agricultores es un acuerdo entre Honduras y Ucrania, luego de la reunión del presidente Afura con el presidente Zelensky, al igual del compromiso de esta nación del este europeo de apoyar a Honduras con temas de tecnología y la dotación de drones de última generación para el tema de seguridad. Esto es en resumen, Renato, lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad de Panamá, y atentos a la declaración que hará el presidente de la República en cuestión de horas aquí desde Panamá para el pueblo hondureño. Muchas gracias, Rosendo García, periodista estelar de HRN, La Voz de Honduras y de Televicentro. Ahí lo miran ustedes todos los días en TCI a la 1 de la tarde. Rosendo es de esas nuevas generaciones de periodistas con mucho potencial que estarán informando tanto para Emisoras Unidas, HRN, y para los noticieros de Televicentro sobre esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Volvemos, ahora sí, a lo académico, Si los rusos, si los chinos, si los estadounidenses tratan en su guerra económica y política de influir en las naciones como la nuestra, ¿qué es lo que debemos hacer? Indistintamente del nivel educativo, porque se ha demostrado que indistintamente de esto han influenciado el Brexit. Intentaron influenciar en la votación del independentismo catalán y siguen en esa guerra. O influyen más con gente más o menos educada. Después de la pausa, nuestros panelistas exponen sus criterios. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes en WhatsApp. Un televidente escribe: creo que la opinión de Trump no pesa lo mismo en los países desarrollados, donde su gente vive con dignidad. Sí influye mucho en aquellas naciones pobres en las que millones de personas sobreviven gracias a una remesa. Muy fácil, porque Honduras es clave geopolíticamente hablando. Imaginen cohetes rusos apuntando a Estados Unidos desde Puerto Cortés. Así es de importante para las potencias y los americanos no lo aceptarán nunca. Son algunos de los mensajes a través de WhatsApp. Muchas gracias por haber enviado Redes su opinión. sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Ahora lo que yo quiero saber, vamos al punto académico. ¿Qué nos toca hacer a los pueblos como Honduras con esta manipulación mediática, digital, a través de las plataformas de las potencias mundiales? ¿Qué nos toca hacer como periodistas, como medios y como población en general? Solo les pido brevedad en el comentario. Comienzo con Marc. Fundamentalmente hablar de ello, es decir, cada vez que uno habla de ello le resta potencial. En España, por ejemplo, clarísimamente hemos conseguido que las narrativas rusas acerca de la guerra de Ucrania no conquistaran, no colonizaran el espacio central de la opinión pública española. Las encuestas constantemente, digamos, que demuestran simpatías hacia... consideran que la agresión rusa es una agresión, es una invasión. No hay... y no hay comprensión hacia el país invasor, ¿no? Entonces eso me parece que es importante. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, el hecho de que estemos aquí más de una hora hablando de esto, eso hace que la próxima vez que un hondureño pues reciba un mensaje o una información acerca de posibles injerencias de China, Rusia o de cualquier otro país, ¿no? Pues digamos que se active, ¿no? Es fundamental hablar de ello. Yo creo también una de las cosas que es importante, pero eso ya forma parte de la educación y de los programas de universitarios, es la alfabetización mediática. Es decir, que los niños desde
desde pequeño entiendan que todo lo que les llega a través de este teléfono no es necesariamente verdad. Y una cosa que yo, para acabar, pero tampoco quiero extenderme mucho más, es, yo creo que la proliferación de noticias falsas lo que ha hecho ha sido revalorizar el papel del periodista. Es decir, cuando aparecieron las redes sociales nosotros pensamos que la versión periodística ya no tenía ningún sentido porque no necesitábamos un mediador entre la realidad y la audiencia. Yo creo que ahora en estos momentos lo que se ha demostrado es que los periodistas somos precisamente las personas que somos las únicas que tenemos un código ético y que somos capaces de dar marchamo de calidad a un dato que le llega. Y una última cosa, es decir, desconfiar siempre de aquellas plataformas audiovisuales que se presentan como medios que dicen que van a dar la lucha ideológica. Nosotros, los periodistas, no damos ninguna lucha. Los periodistas lo que nos dedicamos es a transmitir información de la forma más veraz posible y de acuerdo con unos estándares éticos. Gracias, Marc Ginedas. Erika Reija. Coincido plenamente con Marc, los periodistas creo que tenemos una responsabilidad social fundamental y más en estos momentos en los que la desinformación creo que es el principal reto al que nos enfrentamos como periodistas y como sociedades. Tengamos en cuenta que a día de hoy se genera más información prácticamente en un día que antiguamente en décadas, ¿no? Entonces tenemos esa responsabilidad los periodistas de verificar bien las fuentes, pues de trabajar también con nuestros contactos, ¿no? de establecer vínculos de confianza para saber cuáles son las informaciones verídicas y no hacernos pues eco de cosas que puedan provenir de cloacas, digamos, ¿no? Con oscuros intereses de potencias extranjeras, de servicios secretos de otros países, porque al final es la responsabilidad nuestra el tipo de información que le damos al público para que puedan estar informados con datos y con hechos, no con teorías que no tienen ninguna base muchas veces en la realidad. Y yo hace poquito cometí un error. Los dos presentadores del Noticiero Estelar de Honduras cometimos el error. Yo porque no me había informado en la última hora y mi compañera también porque creía que estaba diciendo la verdad y era una noticia manipulada. No te imaginas cuánto revuelo armó eso en Honduras. Imagino. Y no es fácil, Tenemos que aprender y formarnos digitalmente para no cometer errores. Totalmente. Otra tarea. Y también no caer en las narrativas muchas veces que nos intentan vender, bueno, los políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que comentabas antes, los falsos argumentos de Rusia para justificar la agresión de Ucrania y ese supuesto miedo a la expansión de la OTAN y las armas de la OTAN. Rusia sabe que la OTAN no le va a atacar con armas, tiene armas nucleares, ningún país se atrevería a atacarle. ¿Qué miedo tiene Rusia? El miedo de Rusia es a la democracia. Rusia es un país que se basa, el régimen de Putin, en haber acabado con los medios de comunicación independientes, en haber acabado con la justicia independiente, en unos servicios secretos ultrapoderosos que lo dominan todo. Y no es comunista. No es comunista. Lo único que queda del comunismo prácticamente en Rusia, aparte de las hoces y los martillos, muchas veces pues es el aparato represor, ¿no? Del que proviene Putin, además. Porque Putin, recordemos que antes de presidente pues fue el director del FSB, de los servicios secretos, herederos del KGB de la época. Cuando me dicen si la China continental es comunista, les digo yo, pero con esa política económica híbrida tampoco creo que sea comunista. Comunista para imponer la bota. Cuando los obreros puedan reclamar salarios y todo eso. Pero por lo demás, si es economía de Occidente la Rusia. Y quien mejor la maneja. Mira cuánta empresa hay en Rusia en este momento. Sí, digamos que el régimen... Perdón, en China. El régimen que representa Putin estaría mucho más cercano casi a la ultraderecha, ¿no? Porque defiende unos valores pues muy conservadores en muchísimos temas. Miren, a mí me gusta rasparme con mis criterios. Que me digan a mí que es comunista la China. No sé, yo no conozco China, pero lo que sí me parece es que desde luego que las condiciones laborales en China pues no son precisamente envidiables si los comparamos con las europeas. Ok, voy también con Raúl Ortiz. Raúl, ¿qué nos toca hacer? Mira, a los medios, a los periodistas, a la gente. A un nivel mayor, señalar, difundir, exponer. Y no se trata de acusar a China, Estados Unidos o Rusia, sino de generar conciencia crítica en la gente. A un nivel más particular también se puede la gente, todo eso. Yo creo que es desacelerarnos un poco. De repente esa celeridad, ese exceso de información hace que lo que veamos lo tomamos por cierto y ahí están las señales de que algo puede no ser cierto. Sin ir más lejos, hay millones, una táctica muy usual es la
suplantación de identidad. Hace rato ustedes hablaron de una nota de Mi Nota y este caso de este medio que suplantó su identidad de Tu Nota. Entonces, ahí hay un caso muy específico. Entonces, a veces nosotros vemos tweets, tweets, publicaciones en diferentes medios y aparece. Nos dejamos llevar por la velocidad, por la imagen y sencillamente no nos fijamos. Entonces, a veces simplemente desacelerar 5 segundos nos puede hacer llevar a ver las señales de alarma. Y otra cosa, no difundir sin verificar. Son cosas muy sencillas que la gente en su casa puede hacer. Olvídate de la primicia, que nos gusta tanto a nosotros, para generar opinión pública. Olvídate de la primicia. ¿Qué otra cosa? Hace rato hablabas del algoritmo. El algoritmo no lo mueve X o TikTok, lo mueve la gente, lo manipulan los regímenes o los intereses, pero nosotros también lo impulsamos. ¿Cómo lo impulsamos? Cuando vemos algo que no nos gusta, lo que no queremos, discutimos y lo viralizamos. A veces es mejor simplemente denunciar esa publicación y usar las herramientas que nos dan las redes sociales para exponer que es algo falso o algo inexacto lo que se está diciendo. Pero si lo que queremos es discutir, entonces viralizamos los contenidos. Javier Meléndez. Yo te voy a decir desde el punto de vista de la investigación que lo que hemos discutido con el equipo, nosotros tenemos equipos con gente que está en Venezuela, que está en Estados Unidos, en toda Centroamérica, y yo les digo a ellos, comunicar bien, es decir, a la gente del día a día, ¿cómo le puede interesar el tema de China? Le puede interesar el tema de China cuando nosotros, a través de la investigación, demostramos que China termina afectando la vida en sus comunidades, que China termina impactando en la economía local en favor de los intereses de China y no los intereses de la gente. Te pongo un ejemplo. En Costa Rica, básicamente, están desapareciendo el concepto que ustedes definen aquí como de la pulpería. ¿Qué es la pulpería, Renato? Es la ventecita del barrio. Correcto. Que una persona, usualmente mujer, soltera, habilitó para mantener la economía familiar. Economía informal, muchas veces, correcto. Esa ventecita en Costa Rica básicamente casi está desaparecida. ¿Por qué? Porque China y los chinos han metido la ventecita de la pulpería financiada por el Partido Comunista Chino y eso impacta la economía local. Entonces vos vas a China, a San José o vas a Argentina y vas a encontrar decenas de miles de puestos que ya no es el señor del barrio, es un chinito o una chinita administrando la venta. Eso tiene una conexión con un imperialismo económico y un colonialismo económico muy importante de China. Si no tenemos la capacidad de comunicar esas cosas en investigación, estamos perdiendo el tiempo, porque a la gente del día a día, querido Renato, no le importa lo geoestratégico, le importa cómo impacta en mi vida. Qué bien, qué bien. Que se haga eco eso. Pausa. Miren, agradezco a Marc Marginedas, a Erika Reija, a Raúl Ortiz y a Javier Meléndez. Hoy ustedes exponen, ¿a qué hora? ¿Dónde? A las 11 comenzamos. ¿A las 9? No los atraso más. Honduras, gracias. Buenos días.